Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer versículos del 26 al 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 26 al 30. Y después de leerlo, vamos a orar nuevamente a nuestro Dios en el nombre de Cristo para que Él nos salve. Dice nuestro Señor Jesucristo: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él también me dé palabras para poder exponer lo que aquí Dios ha revelado. Gracias te damos, oh Dios y Padre, conforme a la promesa donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo. Tú, oh Señor Jesucristo, por medio de tu Santo Espíritu, estás aquí en medio de nosotros. Y queremos creerlo, pero también experimentarlo. Que tu amor y tu Santo Espíritu inunden nuestros corazones. Que ahora también, oh Dios, me des palabras para que con amor, ternura, unción de tu Santo Espíritu pueda exponer con fidelidad lo que tú has declarado en esta palabra, para que verdaderamente creamos en ti, creamos en tu palabra, para que realmente, como hemos cantado, día en día, Cristo, tú estés con nosotros, nos acompañes en este mundo de dificultades, de aflicciones, de tentaciones, para que la luz de tu palabra, la luz de Cristo, porque tú, Cristo, eres la luz del mundo, siempre nos ilumines, guíes nuestro caminar, y en ti, Cristo, tengamos y experimentemos el perdón de nuestros pecados y la salvación que tú nos ofreces gratuitamente, como hemos leído también, por gracia, por medio de la fe en Cristo. Háblanos, oh Dios, porque tenemos hambre y sed de justicia, porque tenemos hambre y sed de ti, porque te lo rogamos para alabanza de la gloria de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a menudo muchos cristianos, al decir cristianos me refiero a personas que estamos unidos a Cristo, y también los que nos dedicamos a predicar el Evangelio, a veces nos quejamos, nos sentimos desanimados porque vemos, y yo creo que las sillas vacías lo demuestran, vemos que son pocos los que creen. Y nos sentimos desanimados, pensamos, pero realmente el Evangelio es verdad, porque si fuera la verdad, muchos vendrían, muchos creerían. Pero yo lo que os quiero decir en esta mañana, aunque seamos pocos, para vuestro ánimo, es que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, quien dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, no tuvo gran éxito en la conversión de los pecadores. Y yo sé que podréis pensar, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Sí, es cierto. Jamás hombre alguno habló como Jesucristo. Jamás hombre alguno ha hablado jamás, a lo largo de la historia, con el amor, la autoridad, la ternura y la gracia de Cristo. Pero fijaos que el mismo Cristo, en el versículo 26, dice, pero vosotros no creéis. Es decir, él se está dirigiendo a un auditorio, incluso a los judíos, que eran en aquel momento, como sabéis, podríamos decir la iglesia oficial, lo religioso, lo oficial, la religión de la época. Los judíos, los escribas, los fariseos,
lo que era el judaísmo, tenían la Torá, la ley de Dios, todo lo que es el Antiguo Testamento. Cristo vino, a lo suyo vino. Leemos en el Evangelio según San Juan. Pero lo suyo no le recibieron. Vosotros no creéis en mí. Y yo me pregunto, si el mejor predicador de la humanidad, Dios hecho hombre, dijo, vosotros no creéis en mí, ¿cómo esperamos nosotros, pobres pecadores, pobres predicadores, cristianos que somos débiles, cómo vamos a esperar tener muchísimo más éxito de lo que tuvo Cristo como predicador de la palabra? Vosotros no creéis en mí. Y lo que os quiero decir es que mientras más fieles seamos a la palabra de Dios, mientras más nos parezcamos a Cristo en santidad, en amor, más persecución, más rechazo y a menudo más solo nos vamos a sentir. Porque Cristo dijo también, el siervo no es mayor que su Señor. Si el mundo me aborreció, dijo Cristo, a vosotros también os van a aborrecer. Ya meditamos hace algunos domingos en aquel texto, bienaventurados, felices, dichosos, los que padecéis persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cristo no dijo, sentiros triste por esto, no, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque, y él da la razón, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Y cuál fue el fin del apóstol Pedro y de tantos otros discípulos, apóstoles y seguidores de Cristo en la iglesia primitiva? Persecución. Algunos fueron incluso, creo que fue el testimonio, aunque no venga en la Biblia, pero el apóstol Pedro incluso fue crucificado, dice la tradición, boca abajo, y él dijo que él no es digno de morir como su Señor, y por ello él pidió ser crucificado boca abajo. Los cristianos arrojados a los leones. ¿Hubo éxito en el cristianismo? Por supuesto que también lo hubo, con la venida del Espíritu Santo. Y a lo largo de los siglos, Dios ha ido llamando a sus ovejas a que entren en el redil, a que oigan la voz de Cristo, a que sigan a Cristo, como aquí leemos, porque Cristo no puede fracasar, porque Él ha dicho. Y aún hoy dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero lo que no podemos olvidar es el versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Así que no nos sorprenda que el mundo nos rechace, que se rían de nosotros o que nos traten como si fuéramos diferentes. Porque el verdadero cristiano es diferente en esencia. Y si tú vives unido a Cristo, tu vida es un insulto a tus amigos y a los que te rodean, porque Dios ha puesto en ti la imagen de su Hijo Jesucristo, quien fue varón de dolores, experimentado en quebranto, quien nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca, pero fue crucificado, porque lo odiaron. Y lo odiaron porque Él era y es la verdad, y el mundo vive lleno de mentira, lleno de pecado. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y estos judíos que habían oído hablar a Cristo con amor, con ternura, con autoridad, ¿cómo reaccionaron contra Él? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Bien, y yo me quedo horrorizado cuando pienso en esto. Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque su amor, su santidad, su perfección ponía en evidencia la hipocresía, el moralismo y la religión de ellos, porque ellos se dedicaban solo a las obras externas, a la apariencia, a hacer el bien delante de los hombres para ser vistos por ellos y ser alabados por ellos, como hay tristemente muchas iglesias que profesan ser cristianas, que no lo son, y no voy a dar nombres, pero que se dedican a la pomposidad, a ser visto por los hombres, pero ellos serían, gente que profesa hoy en día ser cristiana, serían ellos los primeros en crucificar a Cristo si hoy viniera. Porque Cristo en su santidad y en su amor demuestra a todos los que le rodean que cada uno de nosotros somos pecadores, culpables por no ser santos y por no tener el amor de Dios derramado en nuestros corazones en la medida de Cristo, es decir, en la medida de la perfección. Cristo, no solamente con sus palabras, sino con sus silencios, con su comportamiento, carácter perfecto y divino, hacía y producía en sus oyentes un absoluto odio a su persona. Pero no en todos, porque sus ovejas lo amarían, oirían su voz y lo seguirían. Así que hoy vamos a ver, y voy a adelantar que esto va a ser 2 sermones, si Dios quiere, hoy y el domingo que viene. Para ver este texto que hemos leído lo vamos a ver en este domingo, si Dios quiere, y en el domingo que viene, para ver 2 cosas. Esta ha sido la introducción. Vamos a ver hoy y el próximo domingo, si Dios quiere, 2 cosas. ¿Cuáles son las marcas de una oveja de Cristo? Es decir, ¿cómo podemos saber quién es una oveja de Cristo? ¿Cómo puedo saber si yo soy una oveja de Cristo? Esto lo vamos a ver hoy. Y el próximo domingo vamos a ver cuáles son los privilegios que Dios ha otorgado a aquellos que son ovejas de Cristo, que están unidos a Cristo. Así que hoy vamos a ver las marcas. ¿Cómo es una oveja de Cristo? ¿En qué se diferencia una oveja de Cristo de aquel que no sigue a Cristo y que sigue al diablo y al pecado? En primer lugar, las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo. Esto es lo que vamos a ver hoy, porque Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo he hablado en alguna ocasión, y esto lo sabréis vosotros también, en alguna ocasión he hablado con algún pastor de ovejas del campo, de Cuenca, o en otros lugares, y Evelyn también estaba conmigo, y siempre nos han dicho la veracidad de estas palabras. Ellos dicen, cada una de mis ovejas me conocen. Un pastor de ovejas hablándome con autoridad. Cada una de mis ovejas me conoce, yo conozco a cada una de ellas. Y conocen mi voz y solo atienden y obedecen cuando oyen mi voz y me siguen. Y en cierta ocasión hubo un hombre que no creía este testimonio de un pastor, y este hombre le dice a un pastor en cierta ocasión, lo he leído en un libro, lo siguiente: pues yo no creo eso que tú dices, es más, quiero que tú me dejes tu ropa, me voy a poner tu ropa y yo las voy a llamar. Entonces este hombre, el pastor de las ovejas, prestó su ropa de pastor a este hombre que no creía en esto. Se escondió el pastor y este hombre, disfrazado de pastor, comenzó a llamar a las ovejas y lo ignoraban completamente. ¿Por qué? Porque solamente el pastor de las ovejas es el que tiene la voz para llamar a sus ovejas, y solamente esas ovejas van a oír la voz de su pastor. Y esto es lo mismo que ocurre con las ovejas de Cristo. Y si me lo permitís, también os cuento un testimonio que he oído hace pocos días
de un amigo que me dijo lo siguiente. Como sabéis, yo suelo predicar, lo digo para la gloria de Dios, no es mérito mío, suelo predicar al aire libre desde hace ya unos 4 años. Bien, y he predicado para la gloria de Dios cientos de sermones, breves sermones, cientos de veces en esta ciudad. Y un amigo me decía el otro día lo siguiente, me decía: Sergio, yo te he oído predicar muchas veces, pero siempre me ha entrado por un oído y me ha salido por el otro. Siempre me ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque esa era mi voz. Mi voz. Pero el otro día este mismo amigo me decía: pero algo ha ocurrido que el otro día concretamente, cuando estabas predicando, no oí tu voz, sino que algo me ocurrió en mi interior. Y yo le respondí a este amigo: yo creo que lo que te ha ocurrido es que precisamente ha sido Cristo, el gran pastor de las ovejas, el que te ha llamado, por medio de mí o por medio de cualquier otra persona, eso es lo de menos. Pero las ovejas de Cristo no oyen la voz de los extraños. Y aunque hayan oído la voz de los extraños y de los falsos pastores, cuando Cristo los llama, oirán la voz de Cristo. Porque leemos en el versículo 8 del capítulo 10, fijaos lo que dice Cristo, es impresionante. Versículo 8 del capítulo 10, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice Cristo. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo, Jesucristo, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, mas yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿No veis que esto es un testimonio real? Y yo os puedo decir, y ahora no estoy siguiendo el papel que tengo aquí, yo os puedo decir que este fue el testimonio que yo experimenté en el año 98, cuando yo me sentía perdido, como oveja perdida. ¿Y qué me ocurrió? Que estaba también sentado en cierta capilla, en cierta iglesia, y yo había oído a ese predicador muchas veces, pero igual, el testimonio que me daba este amigo, quizá me entraba por un oído, me salía por otro, pero en cierta ocasión este hermano, que ya está en la presencia del Señor, que se llamaba Miguel Rueda, siervo de Cristo, abrió la palabra de Dios en noviembre del año 1997 y leyó: Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo no sé si fue aquel día, pero pude experimentar poco a poco que ya no era ese hombre, sino era Cristo, el gran pastor de las ovejas, el que estaba llamándome, llamando a la puerta de mi corazón. Y Él dice, Cristo dice aún hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no la voz de un predicador, si alguno oye mi voz, dice Cristo, y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bien, este es el testimonio de millones de personas a lo largo de los siglos, pero yo, como decía el hermano Martín Lutero, mi conciencia es solo cautiva de la palabra de Dios. Yo quiero poner tan solo 2 ejemplos esta mañana, bíblicos, de esta realidad de Cristo, el gran pastor de las ovejas,
llamando a sus ovejas por su nombre. Si recordáis la historia de en Jericó, hubo un hombre que era jefe publicano, jefe de los publicanos, era rico, era un hombre pequeño en estatura, había una gran multitud, y este hombre tenía el deseo en su corazón, porque yo creo que Dios ya lo había llamado, tenía el gran anhelo en su corazón de ver a Cristo, pero no podía por causa de la multitud, por causa de que era pequeño en estatura, era un hombre bajo, y subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús, porque dice el texto, porque Jesús había de pasar por allí. Y yo os voy a decir una cosa, si Jesús debía pasar por allí en aquel momento, es porque Cristo, el gran pastor de las ovejas, sabía que en aquel lugar, en Jericó, en aquel árbol subido, había una oveja suya que él debía llamar por su nombre. Zaqueo. Llega Cristo a aquel lugar, mira hacia arriba, en medio de la multitud había cientos de personas, quizá miles, no lo sabemos, pero Cristo poniendo sus ojos en su oveja, en aquel árbol, cuando pasó por allí, no por casualidad, Cristo le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era una necesidad de conformidad con su ministerio, de una conformidad moral que Cristo, el gran pastor de las ovejas, tiene con cada una de sus ovejas, de encontrarlas, de buscarlas y de llamarlas por su nombre. Porque encontramos en este pasaje, en Lucas 19, que cuando ya Zaqueo en casa recibe a Cristo, confiesa sus pecados, reconoce que Cristo es su Dios y su Señor, Cristo concluye aquella conversación diciendo: porque el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Cristo llama a cada una de sus ovejas por su nombre. En otra ocasión, en Hechos de los Apóstoles, y es el segundo ejemplo que pongo, vemos que también una mujer que se llamaba Lidia, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo en cierta ocasión la predicación por medio del apóstol Pablo. Y leemos en Hechos 16:14, no hace falta que lo busquéis, lo cito, leemos que Lidia de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de Lidia. El Señor llamó a Zaqueo. El Señor habló también con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y le dijo: el que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús también habló con Nicodemo. Y es mi oración que Jesús también haya hablado a cada uno de nosotros aquí presente de forma particular, llamándote por tu nombre. Porque Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La buena noticia es que hemos leído en el versículo 30 vamos a ir concluyendo poco a poco, unos minutos más, pero leemos en el versículo 30 que Cristo dice: yo y el Padre uno somos. ¿Y sabéis lo que esto significa? Significa que cuando nosotros leemos el conocido y glorioso Salmo 23, donde leemos allí: Yahvé, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si dice aquí Cristo: yo y el Padre somos uno, es que Cristo es Dios encarnado, Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado,
el pastor del Salmo 23 es nada más y nada menos que Cristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi pregunta en esta mañana: ¿puedes tú decir que oyes la voz de Cristo? Porque son cientos de miles, tristemente, los que profesan ser cristianos y están en esta o aquella otra iglesia, no doy nombres, iglesias, grupos o tristemente incluso sectas que profesan ser cristianas, pero oyen la voz solamente de los que dicen, tristemente dicen, pero no lo son, ser pastores o incluso apóstoles o incluso falsos profetas, y oyen la voz de ellos y siguen a ellos y siguen a ese grupo o a esa denominación o a esa iglesia. Pero mi pregunta en esta mañana, y yo me la hago a mí, como pecador necesitado que estoy de Cristo, el único pastor de las ovejas, mi pregunta a mí y a cada uno de vosotros en esta mañana es esta: ¿oyes la voz de Cristo? Porque es así de sencillo. Esto no es una clase de teología difícil. Esto lo puede entender un niño de 4 años. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Oyes la voz de Cristo y me conocen. Yo las conozco y me siguen. Oyes la voz de Cristo, sigues a Cristo. Porque la buena noticia, como veremos el próximo domingo, es que aquellos que oyen a Cristo, que siguen a Cristo, que oyen la voz del pastor, Él les da vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de su mano. Porque dice Cristo, esta es la razón, la promesa por la cual ninguna de las ovejas de Cristo será arrebatada de la mano de Cristo. La razón se encuentra en el versículo 29. Esto es una promesa. Dios es veraz, Dios no miente, esto es una promesa. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo en innumerables ocasiones y de muchas maneras. Especialmente las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo, sobre todo también en tiempos de enfermedad, en tiempos de prueba y en tiempos de aflicción. Porque dice el apóstol Pablo a los romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las ovejas de Cristo en tiempos de aflicción oyen la voz de Cristo de forma más íntima, cercana, y el amor de Dios es de forma extraordinaria derramado en sus corazones, de tal forma que esas ovejas de Cristo, aunque hayan sido rechazadas por sus familiares, amigos y enemigos, van a recibir un consuelo que solamente Dios, el Espíritu Santo, da a sus ovejas. Por ello Cristo dijo, cuando Él iba a dejar a sus discípulos, iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar, por un tiempo los iba a abandonar en un sentido, pero Él dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, os enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El mundo no lo conoce, pero vosotros me conocéis. Cristo morando en el creyente por medio de su Santo Espíritu. Así que como hemos cantado, día en día Cristo está conmigo, esto se corresponde a la promesa de Cristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tengo que añadir algunas palabras más, recordando que las ovejas de Cristo, especialmente, oyen la voz de Cristo por medio de la oración privada y la lectura y meditación de la palabra. Ya recordáis que en cierta ocasión, no voy a leer todo el pasaje porque no tenemos tiempo, pero en cierta ocasión Jesús fue invitado a comer con 2 hermanas que se llamaban Marta y María. Y ya sabéis lo que ocurrió con Marta.
Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María me deje aquí servir sola? Dile que me ayude. ¿Pero qué pasó? Respondiendo Jesús, le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y esto es palabra para nosotros, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si tú quieres oír la voz de Cristo, dedica tiempo real, diario, a la lectura de la palabra de Dios. No a oír la voz de los hombres. Habla con Cristo. Vive unido a Cristo por medio de la oración y la lectura y la meditación de su palabra. Y entonces podrás experimentar estas palabras de Cristo diciendo: tú que eres mi oveja, oyes mi voz. Y yo te conozco, y tú me sigues, y yo te doy vida eterna. Pero por último, y ya para concluir, el cristiano, aquel que vive unido a Cristo, y aquel que es una oveja de Cristo, oirá de forma extraordinaria la voz de Cristo en el momento de la gran y última prueba, cuando nos tengamos que enfrentar a nuestro último enemigo, la muerte. Y tenemos también la voz de Cristo recordándonos en ese momento de prueba y en ese momento terrible que Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque en ese momento el mundo, aquel que no es una oveja de Cristo, va a sufrir terror y la condenación. Y horrenda cosa es que caer en las manos del Dios vivo, porque Dios es juez y todo aquel que no se arrepienta de sus pecados y no crea en Cristo será condenado. Pero las ovejas de Cristo van a experimentar estas palabras también que leemos en el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y no pensáis que el mayor fuego, la mayor prueba, o este río que nos llama en su amenaza a ahogarnos y a hundirnos, ¿no pensáis que es, entre otras cosas, la muerte? Pero en cambio, el cristiano que está unido a Cristo no tiene que temer a la muerte, porque concluimos en esta mañana recordando que Cristo dice, una vez más: mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre, que me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Última promesa, la oveja de Cristo. No recordéis, no olvidéis jamás, como leemos en el versículo 11, 10, San Juan capítulo 10, versículo 11, Cristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Concluyo con esta pregunta: ¿oyes la voz de Cristo? ¿Sigues a Cristo? Porque si eso es así, Cristo ha dado su vida por sus ovejas. Cristo ha dado su vida por ti. Y Él te ha dado vida eterna. Y no perecerás jamás. Amén. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que esto sea una realidad en la vida de cada uno de los aquí presentes, que no oigamos la voz de los hombres, que ni siquiera oigamos la voz de este pecador que hoy ha predicado,
sino que oigamos la voz de Cristo hablando por medio de su palabra y tu Santo Espíritu, porque tú has prometido que tus ovejas oyen tu voz y que tú las conoces y te siguen a ti y que tú les das vida eterna y que no perecerán jamás, porque tu Padre, oh Cristo, que te las dio, Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Oramos que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros y que seamos verdaderas ovejas de Cristo,